A continuación, el maestro Juan Carlos Escobar Baños nos hablará sobre las categorías de la docencia universitaria. Con ustedes, el maestro. Muy buenos días. Esta parte elemental está asociada de manera directa a la comprensión de las categorías principales en la formación docente. Es decir, ninguna docencia puede desarrollarse si no es a través de la comprensibilidad de estas categorías. En ese sentido, hay dos tipos de categorías. Primero, las que confieren al diseño curricular, y las segundas que están centradas en el escenario de la práctica educativa. Entonces, docencia hay que interpretarlo desde el punto de vista del diseño curricular y desde la óptica de la práctica educativa. Ahora, del diseño curricular hay una necesidad imperiosa. ¿Cómo los docentes pueden asumir la construcción de ser, en este caso, protagonista en el diseño curricular? Quiero situarme en dos partes fundamentales. Primero, tenemos una tendencia positivista de la educación. Esa tendencia positivista de la educación visualiza a la docencia como un simple operario, o como muchas veces se ha dicho, los metodólogos de la enseñanza. Es que en realidad el profesor no solo debe ser metodólogo de la enseñanza, sino que debe pensar qué tipo de realidad va a tratar de reflexionar con el estudiante. Obviamente, cada uno de los soportes sobre los cuales se afinca esta idea están centrados en el saber hacer, en esto de lo que se pretende desarrollar en cada uno de los alumnos. Es decir, esta educación le apuesta al saber hacer. Y en lo que tenemos en la actualidad de pandemia, nos vamos a dar cuenta que está centrado en el saber hacer. Pero, ¿a dónde está la utilización del pensamiento para la resolución de conflictos o para la reinterpretación de la vida? ¿A dónde está realmente el desarrollo del pensamiento autónomo en el estudiante? ¿Y cómo debe ser, ante todo, sus características principales? En ese sentido, todas las categorías del diseño curricular se afincan en esta idea. Cómo el profesor puede ser protagonista, constructor de los diseños curriculares. Ahora bien, pasaría en este caso a la segunda categorías. Y las segundas categorías están prácticamente vinculadas con la práctica educativa. Es decir, tiene que ver, categorías tienen que ver acá educación, formación, enseñanza, aprendizaje, proceso de enseñanza-aprendizaje, docente, estudiante, como sistemas integrados dentro de todos los componentes de la práctica educativa. En realidad, el elemento clave aquí es la educación. Es decir, ¿qué significa educación? Implica desarrollo de la personalidad. Es decir, que está integrada por sentimientos, convicciones, voluntad y carácter. Muchos pedagogos de la antigua Unión Soviética afirmaban que el conocimiento de la realidad está adherido por tendencias ideológicas que pueden dañar el compromiso que asume un estudiante frente a la vida o los problemas que se derivan de ello. Y esto, más que todo, hay que analizarlos de manera detenida. Es decir, si hablamos de educación, hablamos del sentimiento de ser una persona. La pregunta sigue siendo, ¿a qué le apuesta la docencia universitaria? ¿Qué tipo de estudiantes universitarios estamos formando? O los estudiantes posgraduados, tal como se lo dije el día de ayer de Wolfram, que hacía énfasis a la relación de educación y ego. Y la pregunta sigue siendo, ¿estaremos formando egocéntricos dentro del aula? ¿Cuál es la tendencia que tiene la formación universitaria en ese sentido? Por eso vale la pena apostarle al significado de educación, que, como se lo planteé hace un momento, implica
el desarrollo de los sentimientos, la voluntad, las convicciones y el carácter. José Martí indicaba que educación e instrucción son procesos únicos, o sea, están en el mismo, forman parte de del mismo proceso de totalidad concreta y que por supuesto no pueden aislarse uno del otro. Decía José Martí, instrucción no es lo mismo que educación. Aquella se refiere al pensamiento y esta principalmente a los sentimientos. O sea, instrucción hablamos de pensamiento y educación hablamos de sentimientos. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo en la formación universitaria podemos orientar el pensamiento, pero también los sentimientos? Porque a fin de cuentas los sentimientos son los que nos dan la dirección hacia dónde le vamos a apostar al desarrollo del pensamiento. Entonces José Varona, apoyándose en José Martí, indicaba que instrucción no es simplemente enseñar, o educación no es simplemente enseñar, sino templar el alma para la vida, por lo que todo acto educativo es a la vez instructivo, dada la unidad existente entre pensamiento y educación, y por supuesto el desarrollo de la personalidad. Hace un mes platicaba con un estudiante y me dijo, ustedes los profesores solo se preocupan por los métodos de enseñanza, pero no por lo que debe aprender el estudiante. Y en ese caso ustedes son, me decía, fiel conductores de la ideología, porque no examinan la ideología planteada en los contenidos de enseñanza, solo la ejecutan de la mejor manera posible. Es como tener un gran animador que desarrolla un proceso educativo de calidad, pero sin examinar detenidamente el contenido de la vida. Y en ese sentido, creo que vale la pena apuntar a las categorías que se deriven en ese sentido de las prácticas educativas. Y entonces voy a ir enunciando uno por uno las categorías. La primera categoría se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es proceso de enseñanza-aprendizaje? Es una actividad didáctica ininterrumpida que se manifiesta entre la dirección del docente y el desarrollo activo y consciente y constructor del estudiante. Tiene como propósito suscitar el ansia de saber y sobre todo que los alumnos apliquen los conocimientos, que asuman un papel preponderante como constructores conscientes y sobre todo que este proceso de enseñanza-aprendizaje esté basado en la organización de la clase, en el desarrollo del proceso didáctico y por supuesto en la aplicación de una evaluación holística. Por supuesto, la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que se propone es desarrollador y quiero centrarme ahí hasta el momento. ¿Por qué desarrollador? Porque esta es una tendencia de la escuela sociocultural que considera de que la práctica educativa abona a un proceso de enseñanza-aprendizaje sistémico de mediación para la protección de la cultura, a partir de los niveles de desarrollo real y desarrollo potencial. La finalidad es la formación de profesionales integrales expresados en modos de actuación profesional. Eso lo decía Páez, Lena, Fernández y González en el año 2013. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, vamos a la segunda categoría, docente. Miren, esto de docente tiene bastantes correlatos. Docente hace referencia a docens, D-O-C-E-N-S, docens, que significa el que enseña. Pero al mismo tiempo hace énfasis a profesor, que significa profesar la fe, profeso la fe. El primero ligado a una connotación filosófica y el segundo a una concepción religiosa. Entonces el término docens ligado a
el enseñante, y profesor al que pregona la fe. Sin embargo, la Iglesia Católica ahondó más en ese de profeso, porque trató de ir visualizando ciertos niveles en eso de profeso. A partir de los 9 años de estudio de un sacerdote católico, se desarrollaba el término perpetuo, profeso perpetuo, o sea, profesar la fe de manera permanente. Cuando aparecieron las escuelas catedralicias y sobre todo el desarrollo de las universidades, este profeso perpetuo se le llamó catedrático, que el término catedrático viene de cadera, nalga. Y eso tenía que ver con la silla donde se sentaba el obispo para ofrecer la misa. Por eso es que a nosotros, como profesores universitarios, nos llaman catedráticos, porque las universidades nacieron a un costado de las catedrales. Por eso es que, sin aunado a estos 3 elementos, hablamos de docente. Entonces vamos a decir que docente es quien dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo de una actitud activa para el estudio, la formación de la identidad del estudiante, las bases para hacerlo, forjarlo como autodidacta, y sobre todo orientar la clase a partir del diálogo, el enlace entre la teoría y la práctica, y la evaluación del conocimiento y desarrollo de valores. Eso es la docencia. Claro, si nosotros analizamos más detenidamente con otros términos como vocatio, vocación, el llamado, significa que estamos hablando de una docencia que recibe el llamado, un llamado angelical, un llamado que les confiere a realizar unas clases de la mejor manera posible, con un compromiso que es al mismo tiempo no de este mundo. Es el docente. Vamos con estudiante. Estudiante representa la tercera categoría. Y aquí voy a hacer énfasis a 2 tipos de connotación. Estudiante, students, que significa el que se esfuerza, Alumno. Hay gente que dice que alumno es una palabra compuesta por a y lumno. A, sin, lumno, luz, sin luz. Pero alumno no es una palabra compuesta. Alumno es un lexema configurado sobre la base de la invariabilidad. Es un lexema. Por lo tanto, hay que analizarlo desde el ángulo de la alimentación. Alumno es el que se alimenta. Por eso es que ustedes lo van a encontrar como alere. Alere, el que se alimenta del mayor de todos. Alere es el que es alimentado. Entonces, no es una palabra compuesta. No es persona sin luz. Eso es equívoco. Alumno, como indicaba Freire, evoca siempre al sujeto de la educación, que aprendiendo enseña, decía, y que en ese transcurrir también es capaz de aprender de sí mismo, tener identidad, ser partícipe del imperativo de decidir, de romper, de optar, a fin de no ser manipulado por nadie. Ese es el estudiante. He planteado hasta el momento 3 grandes categorías. La primera, proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, docente. Tercero, estudiante. Ahora vamos con contenidos de enseñanza-aprendizaje. Y esto se refiere a los temas problemas. Se refiere al contenido básico de la ciencia, al contenido básico de la realidad. El objetivo básico de pretender organizar
el proceso, los contenidos de enseñanza-aprendizaje está basado en tres referentes que Comenio planteó allá en 1656, cuando apareció su obra La Didáctica Magna. Y ahí dijo él que la enseñanza debía tener como cometido conocimiento hacia la vida. Eso primero. Segundo, dijo que la enseñanza debía ser atractiva. Solo imagina el segundo. Atractiva. Es decir, lo que hacemos dentro del aula nosotros, y ahorita por Meet u otra aplicación, si realmente estamos garantizando esto de convertir la enseñanza en atractiva. Y tercero, la enseñanza debe ser reducida. Pues principalmente este término, reducido, hace énfasis al principio de sistematización. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los hábitos y los valores que deben ser aprendidos por el estudiante. Por eso es importante pensar en los contenidos de enseñanza-aprendizaje y no solo echarlos a andar. Sí, mire, y yo les vuelvo a decir algo. Si hablamos de metodología, nosotros somos didácticos, pero el didáctico piensa en los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que al profesor nunca lo llaman para que sea constructor de currículo, sino que para que sea ejecutor de currículo, porque solo se le ve a él como el motorista de un bus. El motorista de un bus no hace un bus, pero sí lo maneja. Entonces, así se le ve al docente. Por eso es importante trascender de la metodología a ser pensador de los contenidos de enseñanza-aprendizaje, porque estos constituyen el referente de transformación para la determinación de los objetivos de aprendizaje. En su clasificación pueden ser, por ejemplo, estos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En otras palabras, son objetos de conocimiento que deben ser enseñados y a la vez aprendidos, y que en la dinámica y la concepción de una teoría de la educación crítica, por ejemplo, tiene su tendencia descolonial y transformador de las condiciones reales de existencia. Estos son contenidos de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, si hacemos un análisis bastante concienzudo sobre los contenidos, habría que repensar en la concepción de cómo estos deben agruparse. Paso a la quinta categoría, y estos son objetivos de aprendizaje. En realidad, hay muchos cuestionamientos sobre cómo debemos de trabajar, si por objetivos de aprendizaje o por competencias. Algunos consideran que inclusive el profesor que solamente explica por objetivos de aprendizaje es bastante antiquísimo, anticuado. Es decir, esas son pamplinas. Es decir, lo importante es tener una dirección por donde orientar realmente el pensar, el sentir y el actuar de los estudiantes. Freire decía que los objetivos deben vincularse con la directividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la asimilación de los conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, con las competencias que deben ser estimuladas y desarrolladas para la actuación docente, con los valores a tomar por ejemplo, en consideración la relación o la integración del sujeto con su realidad y con el ulterior desarrollo de rehacer el mundo, de soñar, de sacrificarse por el bien común. Objetivos de aprendizaje. Es decir, no pensemos como Benjamin Bloom o como Ralph Tyler. Pensemos cómo construir objetivos de aprendizaje o competencias que vayan más allá de las formulaciones gramaticales. Métodos de enseñanza-aprendizaje. Esta es la otra categoría. Recapitulando, son categorías. Primero, proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, docente. Tercero, estudiante. Cuarto,
contenidos de enseñanza-aprendizaje. 5, objetivos de aprendizaje. 6, métodos y técnicas de enseñanza. Al examinar detenidamente a Guya Mancini en su obra La pedagogía desde el siglo XVII hasta nuestros días, él decía que quien se atreve a desarrollar un método siempre debe saber hacia dónde lo orienta, porque los métodos deben asegurar la asimilación consciente de los conocimientos por parte de los alumnos, un referente sobre las capacidades creativas del estudiante. Los métodos de enseñanza, decía, suponen la interrelación indispensable entre docente y estudiante, durante cuyo proceso el docente organiza la actividad del estudiante sobre el objeto de estudio, y como resultado, por supuesto, de esta actividad se produce en el estudiante la asimilación de los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Esto lo dijo Stacking en el año 2013. Pero, ¿qué es método? Meta, objetivo, propósito, odo, camino. Es decir, para poder seguir este camino, debo saber hacia dónde voy a llegar. No se trata de ser solo metodólogo. ¿Ya? Es que esto es lo que quiero plantear. En docencia, el docente debe pensar, no solo debe ser metodólogo. Es decir, porque si no, va a ser presa fácil de la manipulación de los consultores. Freire, cuando vino aquí a El Salvador en el año de 1992, que le dio doctor honoris causa a la UES, se fue para Chalatenango a visitar a los profesores populares. Y en el discurso que estaba desarrollando Freire, vino un profesor, le dijo: mire, nosotros le entendemos, hemos visto con esperanza lo que usted nos está tratando de dar a entender. Pero yo quisiera preguntarle, señor Freire, ¿usted nos entiende a nosotros? ¿Es capaz usted de entendernos a nosotros? Por eso les digo que hay que pensar en el profesor, en el alumno marginado, en aquel profesor, aquel alumno que deja sus sueños por la ideología, y que por último la educación deja de tener un referente en la participación comunitaria. Y voy a concluir con las categorías y planteo la séptima categoría: la evaluación del aprendizaje. En realidad esto es emitir juicios para la mejora continua del proceso de formación del estudiante. A través de la evaluación formativa se pretende contribuir al desarrollo integral de la personalidad del estudiante, de manera que propicie el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación. Es decir, más que evaluación de los aprendizajes, debe ser evaluación íntegra por parte del estudiante. La mejor forma de poder apostar al desarrollo de la entereza en los estudiantes es cuando estos son capaces de concientizarse de los objetivos de aprendizaje, de lo que se pretende desarrollar en todo eso que se denomina proceso educativo. Por eso es que de las ideas que aquí he planteado, quiero destacar 3 fundamentales. Primero, la vinculación del futuro profesional con la realidad social. Eso en primer lugar. Segundo, la construcción y reconstrucción de conceptos y categorías que superen lo empírico. Estas son las categorías que le hablé hace un momento. Y tercero, rescatar la autonomía del docente como transversalidad de su formación profesional. En realidad, es importante preguntar hacia dónde va la educación de nuestros tiempos, hacia dónde va la formación universitaria, qué es lo que pretendemos hacer con esto que se llama progreso, desarrollo, educación. Debemos de recordar que necesitamos docentes que rescaten al yo del olvido y hagan descolonial el saber, porque es importante que la docencia piense por sí misma. Muchas gracias.